Hola, ¿qué tal? Una vez más les saludo, deseando que todo esté marchando bien en casa. Qué bueno que puedes escuchar esta plática, esta enseñanza, porque yo sé que Dios te va a hablar hoy, así como también me ha hablado a mí. Quiero hacer referencia a que todos estos jueves hemos estado hablando acerca del tema de la bendición. No hay, no hay bendición si no hay obediencia. Y para este punto podemos nosotros contemplar al patriarca Abraham. Abraham no recibió bendición solamente porque Dios quería bendecirlo. Recibió la bendición porque en todo momento él estaba dispuesto a obedecer. Recordemos que él venía de un contexto idólatra, un contexto en el que no, uh, no podía recibir la bendición en automático. Él tuvo que obedecer. Primero le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham así lo hizo. Abraham, cuando salió de esa tierra, el Señor le hizo una promesa y le dijo, yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Y esa nación grande, hasta la fecha, no solamente son los judíos, sino son todos los que por medio de la fe hemos sido llamados pueblo de Dios. Y eso te incluye a ti y a mí. En Génesis capítulo 22, a partir del versículo 1 al 14, quiero leerte esta escritura en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó muchísimo porque tiene palabras muy actuales, muy comprensibles para nosotros, y así quiero compartírtelo también a ti. Dice a partir del versículo 1 que tiempo después, el versículo 1 dice que Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Probar la fe no tiene que ver con lo que a veces confundimos de que, el Señor me está probando, y porque tenemos una enfermedad decimos y le atribuimos, es que Dios me está probando, y porque pasa cualquier circunstancia decimos Dios me está probando. Incluso personas que van caminando por ahí en la calle no se fijan que hay una rama y tropiezan y dicen, es que Dios me está probando. Coincidirás conmigo que Dios no tiene necesidad de estarte golpeando ni de estarte haciendo cosas para probar tu fe. Pero cuando viene una bendición grande, entonces sí puede venir una prueba para que tu fe en realidad sea consistente y sea de acuerdo a la medida de la que Dios quiere hacer contigo. Te lo voy a narrar así. Dice el versículo 1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham y le dijo, Abraham. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2 dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Mira, eso de la ofrenda quemada es una forma en que fue establecido los sacrificios. El que se sacrificaba en una ofrenda era un cordero, algún animal que era sacrificado expresamente para la remisión de pecados. Remisión, no perdón, para la remisión de pecados. Y Abraham le dijo, sí Señor, yo te voy a obedecer. Para esto el Señor le dijo, vas a sacrificar a tu hijo ahí donde yo te voy a mostrar, en uno de los montes de Moriah. Y Abraham así lo hizo. Versículo 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano,
Aquí quiero recalcarte este término, se levantó temprano. Temprano no era a las 9 de la mañana o alguna cosa así, ni siquiera cuando estaba saliendo el sol, sino mucho antes. Dice que se levantó temprano. Aquí quiero poner tu atención. Levantarse temprano para hacer una actividad implica que ya estabas esperando ese momento para hacerlo. ¿Cuántas veces has tenido que hacer un viaje o hacer cualquier cosa y pones tu despertador para que te levante, no sé, a las 3, 4 de la mañana porque tienes que madrugar, a lo que nosotros le llamamos madrugar? Y justamente esto fue lo que hizo Abraham, me imagino. Puso su despertador, dijo que me despierte muy temprano. Cuando tú haces eso es porque estás interesado en la actividad que vas a llevar a cabo ese día. Quiere decir que para ti es algo importante. Abraham nos lo está enseñando así. Iba a ser algo importante y para eso él se levantó temprano. Y dice que ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, a 2 personas que le ayudaban. Y dice, junto con su hijo Isaac. Isaac, recordemos, es el hijo de la promesa. Es el hijo que tanto estaba anhelando Abraham y que decía: Señor, me voy a morir y me vas a dejar sin descendencia, sin un hijo, a quien dejarle todos mis bienes. Y Dios le dio ese hijo en su vejez, recuerden. Cuando ya Sara era anciana y ya se había retirado su etapa productiva, además de que Sara, recordemos, había sido estéril. Eran muchos factores en los que Abraham fue bendecido para tener a este hijo. Y de la noche a la mañana Dios le dice: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio. ¿Te puedes imaginar esa escena? ¿O podrías a lo mejor dimensionar lo que Dios te lo pidiera a ti? Yo no puedo imaginármelo, no sé, no me da para tanto mi mente, la verdad. Pero bueno, en este caso Abraham obedeció. Dice que cortó leña para el fuego. Recordemos que iba a ser una ofrenda quemada, tenía que sacrificarlo en fuego. Y dice que inmediatamente salió hacia el lugar donde Dios le había indicado. Siguieron su camino y después de, versículo 4, dice que al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia, vio el lugar donde Dios le había indicado que iba a sacrificar a su hijo. Y versículo 5 dice que les notificó a sus sirvientes y les dijo: ahora ustedes quédense aquí, quédense con el burro incluso. Y le dijo a su hijo: ahora tú y yo vamos a seguir un poco más adelante y ahí vamos a adorar. Y me impacta el final de este versículo, dice: y volveremos enseguida. Aquí hay un mandato de Dios y dice: vas a sacrificar a tu hijo. Y por otro lado le está diciendo a su hijo, ya cuando llegaron al lugar le dijo: mira, ese es el lugar a donde vamos a ir. Al rato venimos, al rato regresamos. Si tú te das cuenta en esta palabra, tiene que ver con fe de que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Sí, estaba obedeciendo, estaba diciendo: pues si Dios me lo pide, yo se lo voy a sacrificar. Pero aún así sé que Dios va a proveer algo. Dios va a sacar algo a última hora. ¿Sabes? Para que tú puedas llegar a ese nivel de confianza en Dios requiere una intimidad muy, muy importante. Es decir, cuando tú hablas con una persona
y te anticipas a su respuesta es porque conoces a la persona. Vamos a pensar en esto. Alguien le dice a su mamá: mamá, ¿me puedes hacer un guisado de lentejas con carnita de puerco? La forma en que se lo está diciendo, sabe que la mamá cómo va a contestar. Y seguramente él sabe, esa persona sabe que la mamá le va a decir: sí, hijo, claro que sí, te lo voy a preparar. Bueno, ¿sabes por qué se llega a ese nivel de relación? Por la cercanía y por la identidad que tienes madre e hijo. Ahora, en el caso de Abraham y Dios, él sabía perfectamente cómo iba a reaccionar Dios porque tenía intimidad con él, tenía cercanía con él. Y le dijo: sí, te voy a obedecer, voy y te sacrifico a mi hijo. Pero por otro lado le dijo a sus sirvientes: aquí espérenos, al rato regresamos los dos. Aquí él sabía que Dios iba a hacer algo y que el hijo iba a regresar con él. Ese era el nivel de fe que Abraham tenía. ¿Podríamos llegar tú y yo a tener ese nivel de fe? Esperemos que un día así sea. Y entonces dice el versículo 6: entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevaba el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, dice el versículo 7, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, ahí lo llevas. Tenemos la leña, la llevo en mi hombro. Llevas el cuchillo, pero el cordero, el que vamos a sacrificar, ay, yo creo que a Abraham se le estaba quebrando el corazón como padre, ¿no es así? Y la respuesta de Abraham en el versículo 8 dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Eso fue lo que contestó Abraham: Dios proveerá. Así que ambos siguieron caminando juntos. Versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Hasta aquí vamos perfectamente bien. Por lo que podemos apreciar en esto es que Abraham no le había dicho a Isaac cuál era el plan o cuál era la indicación. Y entonces, después de colocar la leña, llamó a su hijo y le dijo: ven, hijo, te voy a hacer un ensayo de cómo se hace un nudo. Ponme las manos aquí. Se las puso, se las ató, lo ató todo al hijo y lo puso sobre el altar. Hasta este momento yo no puedo dimensionar el corazón de Abraham cómo estaba quebrantado, porque él iba a obedecer. Él no estaba aquí para ver qué sucedía, él estaba para obedecer. Y la obediencia aquí implica el que él iba a levantar el cuchillo para sacrificar a Isaac. Dice que lo tomó, lo puso sobre el altar, y en ese momento, antes de que Abraham diera el golpe, versículo 10 dice: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Qué palabra tan fuerte. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo Isaac. Sin palabras. ¿Cuántas cosas Dios nos podría pedir que podrían significar un sacrificio? No de matar a un hijo, de cualquier otra cosa. Que Dios te diga: despójate de esto que te estoy pidiendo. ¿Cuántas cosas tú podrías ofrendarle a Dios y decirle: sí, Señor, yo te voy a obedecer? Te repito, no un hijo. ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros en obediencia?
de decirle: te voy a sacrificar, te voy a entregar, te voy a ofrecer cualquier área de tu vida en obediencia. Si el Señor te está diciendo: despójate de ese orgullo y pide perdón, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Qué vale más, tu orgullo o un hijo? Piénsalo. ¿Qué pesa más en una balanza? ¿Sacrificar un hijo o sacrificar tu orgullo, tu vanidad, tu resentimiento, aquello que dices: sí, perdono pero no olvido? ¿O cuántas cosas puede ser tu carácter, puede ser tu comodidad, puede ser, pues ya que estamos hablando de la bendición, tu ofrenda, por ejemplo, obedecer con pagar tus diezmos? ¿Hasta dónde podrías tú decir: sí, Señor, yo te voy a obedecer? Abraham nos enseñó el verdadero significado de la obediencia, aún a pesar de que las circunstancias eran muy feas. Así que en versículo 10 vemos a Abraham que tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio, y en ese momento, dice el versículo 11, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió él. Le dijo: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, porque no me has negado, dice, ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Eso está en el versículo 12. Estamos leyendo Génesis capítulo 22. No pongas tu mano sobre el muchacho. Es decir, Dios no quería que Abraham matara a su hijo. Dios quería probar hasta dónde podía llegar su obediencia, hasta dónde podía él obedecer. Porque dice la Escritura que si no puedes ser fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Dios quiere saber hasta dónde tú puedes obedecer la palabra, la indicación. Sé que a lo mejor somos muy buenos para obedecer en ciertas cosas, pero algunas se nos dificultan. Y tal vez Abraham podía haber dicho: Señor, pues si quieres, ¿qué te parece si hacemos un cambio? En vez de sacrificar a mi hijo, ¿qué tal si sacrifico a mi suegra? No, Abraham obedeció sin ninguna palabra negativa. Él simplemente obedeció. Qué bendición cuando pudo él escuchar de parte de Dios: no levantes tu cuchillo contra el muchacho, porque yo he visto que no me lo ibas a negar. Así es de que Abraham ya estaba en la posición de enterrarlo, y en obediencia él estaba ejecutándolo, pero en convicción de fe él estaba diciendo: aún en el último momento Dios va a proveer. Versículo 13 dice: entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. El carnero es el mismo que le preguntaba a Isaac: ¿y dónde está el carnero? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Así que tomó el carnero, lo sacrificó en ofrenda en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que quiere decir: el Señor proveerá. Hasta el día de hoy podemos ver a un Dios proveedor. Y dice el complemento del versículo 14, dice: hasta el día de hoy, dice, la gente todavía usa ese nombre como proverbio y dicen: en el monte del Señor será provisto. Yahvé Jireh quiere decir: el Señor proveerá. Así como Dios proveyó ese carnero como sustituto de Isaac, el Señor también proveyó a su único hijo, a Jesús, para
que tú y yo no tuviéramos que ser sacrificados, lo ofreció como un sacrificio definitivo. Dios va a suplir todas tus necesidades. Mira, el Salmo 23, versículo 1, yo te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esto que leí fue en la Nueva Traducción Viviente. Te voy a leer en la misma traducción el capítulo 23, versículo 1. La versión que siempre hemos leído dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero me encantó esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En palabras más sencillas todavía te lo podría decir: si el Señor está conmigo, si el Señor es mi pastor, todo lo que yo puedo necesitar lo tengo, siempre y cuando el Señor sea tu pastor. Mira, Dios proveyó un sacrificio en sustitución. Para Abraham le cayó como perlas, porque no tuvo que sacrificar a su hijo. Y Dios proveyó un cordero. Esto es un prototipo de lo que había de venir después, cuando que tú y yo estamos bajo la ley que dice: mas la paga del pecado es muerte. Y dice que todos moriremos por el pecado. Pero aquí viene el grande misterio, que si el perdón de pecados es por el derramamiento de sangre, entonces Dios te iba a proveer de un sustituto. Así como para Isaac el sustituto fue un cordero, para nosotros el sustituto para no morir es Jesucristo. Por eso le llama a la Escritura el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La redención que Dios proveyó ese día en el monte Moriah para Isaac es Yahvé Jireh. Es una promesa que no para lo económico, no para lo material, sino para la paga del pecado. Y nosotros, aunque debemos morir, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, por nuestros pecados, Dios ha provisto en Jesús un sacrificio. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, para terminar, quiero exponerte dos cosas muy importantes. La principal es que gracias al sacrificio que Jesús hace por nosotros en la cruz, tú y yo ya no tenemos que ser sacrificados, porque dice la Escritura que todo aquel que peca tiene que morir. Pero Jesús dijo: yo voy a morir por todos ustedes. Y aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ese es el principal mensaje que quiero dejar hoy en tu corazón: que gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo somos salvos y somos perdonados. Pero quiero agregarte otro punto más en esta enseñanza: que por medio de la fe y la obediencia, Abraham recibió lo que quería, tener un hijo, y lo tuvo, y aún así no lo escatimó. Y aquí la enseñanza es: necesitamos nosotros tomar como ejemplo eso, que va a llegar el momento en el que Dios nos va a decir: tienes que sacrificar determinada cosa, y lo tenemos que hacer. Ahora, Dios no te lo pide a fuerza, te da la opción. Pero si tú eres capaz de obedecer la voz de Dios, ten por seguro que vas a recibir mayor bendición. ¿Sabes? Abraham no solamente tuvo a su hijo Isaac, tuvo un nieto, Jacob, y bisnietos. Tuvo a Rubén, a Efraín, bueno, ese es bisnieto, José, Benjamín, Zabulón, Isaacar y los 12 patriarcas en sí. Dios te va a bendecir cuando tú obedezcas. Te va a bendecir no solamente lo que te está prometiendo, sino mucho más todavía. Dice que Él nos bendice de acuerdo a sus riquezas en gloria, no de acuerdo a lo que tú puedes entender. Nuestra mente no nos da para mucho.
pero el corazón de Dios está dispuesto a bendecirte abundantemente. Y ese es nuestro tema, la bendición. Así que termino diciéndote, la bendición viene en proporción de la obediencia. ¿Quieres bendición? Tienes que obedecer. Aquel que se pasa la vida lamentando que no tiene bendiciones porque no ha obedecido. Y el que no obedece difícilmente va a recibir bendición. Es cierto, cuando llueve todos nos mojamos y Dios bendice, pero te va a bendecir abundantemente como tú quieres, siempre y cuando tú obedezcas. Así es de que dejo esto para que tú lo medites y puedas aplicarlo para tu vida. Yo también quiero aplicarlo, que en medio de la obediencia, al final de la obediencia y al principio de la obediencia, está la fe que tienes en Dios para que Él te bendiga. Así que pues no tenemos otra salida más que una decisión. ¿Obedeces o no obedeces? Porque el resultado será, ¿eres bendecido o no eres bendecido? Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo este mensaje para tu corazón y declaro en el nombre de Jesús que tú vas a abrir tus ojos a la obediencia, vas a abrir tus oídos a la obediencia, tu mente a la obediencia y sobre todo tu corazón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada oyente y te ruego, Señor, que nos hagas ser obedientes, que nos enseñes el verdadero significado de la obediencia y que nos hagas vencedores, Señor, en medio de la obediencia, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que está, Señor, también con esto en su corazón y declaro en el nombre de Jesús que por obedecerte a ti somos bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y nos vemos en la próxima.